Ya. Adelante, estamos en vivo. Perfecto, muchas gracias, Cari. Muy buenas tardes. La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado les da la más cordial bienvenida a nuestra sesión mensual. En esta ocasión vamos a contar con la presencia del doctor Israel Cedillo. Pero antes de que iniciemos la sesión, me permito recordarles que tenemos nuestro seminario anual de la Academia, en donde este año discutiremos los temas sobre la enseñanza, difusión, divulgación e investigación del derecho internacional privado. La convocatoria la pueden revisar en las páginas oficiales de la Academia. Este seminario se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en la Universidad Panamericana de Guadalajara. En la convocatoria podrán encontrar los requisitos para participar y esperamos que puedan enviar sus ponencias. Antes de darle la palabra al doctor Cedillo, le solicito de manera muy atenta a nuestra secretaria general, la licenciada Karina Tejada, que sea tan amable de leer la síntesis curricular de nuestro invitado. Muchas gracias, doctora. Es un placer poder presentar al doctor Cedillo Lascano. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Me voy a permitir leer un extracto de su síntesis curricular. El doctor Cedillo es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, es maestro en Gobernanza y Globalización, maestro en Estudios Antropológicos de México y licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas de Puebla. Es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas de Puebla, así como director de investigación y posgrado en la misma institución. Durante su trayectoria, se ha desempeñado profesionalmente como asesor en materia de propiedad intelectual y protección de datos personales en diversas instituciones. Ha contribuido con reguladores e instituciones internacionales como la Financial Conduct Authority, el Banco de Inglaterra, la United States Patent and Trademark Office, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con opiniones en materia de regulación financiera e inteligencia artificial. Sus actividades de investigación se centran en la naturaleza jurídica del dinero, los riesgos operacionales en las infraestructuras comerciales y financieras, historia económica, propiedad intelectual y los desafíos que presenta el desarrollo y despliegue de inteligencia artificial. Ha presentado su trabajo en diversos congresos y publicaciones en México y en el extranjero. Asimismo, ha sido acreedor a premios diversos. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Le agradecemos su atención y bueno, quedamos a su merced. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por las atenciones, por la invitación. Doctora Roselvira, nuevamente agradezco las atenciones que datan desde finales del año pasado. Para mí es un placer estar el día de hoy, para conversar sobre un tema que es de creciente interés, ¿sí? Sobre un tema que los últimos 15 años se habla mucho, pero se ha analizado a fondo, poco, sobre todo desde la perspectiva jurídica. Sí, entonces el día de hoy mi interés es presentar otra vista, digamos, de la catedral del universo, del mundo de los criptoactivos con la finalidad de contribuir, ya sea lo que cada uno de ustedes realiza en su día a día o incluso en las decisiones que a veces incluso llega a tomarse de carácter de forma personal. Sí, de entrada, para entender cuál es el rol que va a jugar el derecho internacional privado y el derecho en general con el mundo de los criptoactivos, hay que entender algo muy importante, algo de lo que hay que empezar a hablar. O sea, los criptoactivos no son Bitcoin, ¿sí? Porque muchos de los análisis que encontramos en el mercado, en diferentes jurisdicciones, etcétera, tratan de explicar cómo funciona el mercado, cómo se debe regular, qué reglas deben aplicarse, pero toman como punto de partida las características que definen a Bitcoin, ¿sí? Y eso es una perspectiva errónea, ¿sí? Porque si bien este activo fue el que inició esta revolución, estos ciclos de innovación y de difusión, no es el único activo que está en el mercado, no está representado por el único protocolo que vamos a encontrar. Muchas veces vamos a hablar de protocolos así, que van desde protocolos centralizados, que al día de hoy están siendo adoptados de forma más amplia, hasta protocolos completamente descentralizados como es el de Bitcoin. Sí, entonces
vamos a ver muchos claroscuros. Por ejemplo, vamos a tener modelos que van a ser semi-descentralizados, como el que presenta XRP, o vamos a tener algunos que incluso van a apalancar otro tipo de aplicaciones, smart contracts, smart legal contracts, aplicaciones descentralizadas, que van a traer sus propias características, sus propias complejidades que van a tener que ser analizadas, ¿sí? Que va desde la naturaleza jurídica del activo mismo, donde vamos a encontrar asimetrías, que si son commodities, que si son monedas de curso legal, las reglas de transferencia y por supuesto los contextos y cómo son usados cada uno de estos activos. ¿Sí? Ahora, estos activos son parte medular de un movimiento, si así se le quiere ver, que se denomina desde finanzas descentralizadas, que a su vez pertenece al ecosistema que muchos llaman ecosistema fintech, ¿sí? Y vamos a encontrar que en el universo de tecnologías que nos van a permitir materializar las finanzas descentralizadas entre las que encontramos cómputo en la nube, software de uso libre, dispositivos móviles y algunos modelos de negocio que también empiezan a surgir de los mismos como blockchain as a service, vamos a encontrar registros distribuidos que lo que van a hacer es buscar descentralizar algunas acciones, algunas prerrogativas que actualmente muchas entidades, algunos estados tienen para sí mismas. Por ejemplo, si nos ponemos a verificar los contenidos de los protocolos, independientemente si estamos hablando de protocolos centralizados o descentralizados, nos vamos a topar que no difieren mucho de lo que encontramos, por ejemplo, en el Código de Comercio a partir del artículo 89, incluso mucho de los elementos de criptografía, de los hash functions, de las estampas de tiempo, están descritas debidamente en el Código de Comercio y nada más es cuestión de extrapolar. Sí, ahora vamos a tener desafíos, a pesar de que tenemos herramientas normativas que nos permiten, e incluso consuetudinarias, como vamos a ver en un momento, vamos a tener desafíos como son la pseudonimidad de las partes, decíamos la naturaleza diversa de los activos involucrados y de sus propios protocolos. Y aquí es donde el derecho internacional privado ha encontrado una fuente muy rica desde la perspectiva académica para generar opiniones, así como para establecer la base de nuevos principios, incluso como vamos a mencionar en unos momentos, actualmente diversos académicos de diversas instituciones enfocadas en el desarrollo del derecho internacional privado están empezando a preguntarse si no es necesario generar nuevos principios con base en lo que tenemos con respecto a la base de las teorías de contacto, entre otros. Pero aquí tenemos una lista, ¿sí? De algunos elementos que han sido atendidos o están empezando a ser atendidos por la disciplina que nos ocupa, como es la legislación aplicable a las interacciones entre las partes en estas redes, en estos blockchains que además son interoperables, ¿sí? Legislación aplicable a las transacciones, la definición de la propiedad, la determinación de la jurisdicción, ¿sí? Así como también la validez de las reglas que hay para resolver controversias dentro de las mismas, entre otras que vamos a ver, ¿sí? Ahora, hablar de activos virtuales, ¿sí? Nos podría llevar toda una semana, ¿sí? Dada esta multiplicidad de activos. Yo el día de hoy me voy a centrar mucho en aquellos que son empleados como dinerarios, ¿sí? Dentro de los que también vamos a encontrar monetarios y vamos a encontrarnos con viejos problemas en nuevas expresiones, como dicen de vino viejo en botellas nuevas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque vamos a encontrar ecos, ¿sí? De otras circunstancias que nos van a ayudar a determinar cuál es la legislación aplicable, cuáles son las reglas que debemos utilizar para interpretar o analizar ciertas transacciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el caso que está en medio, Miliangos contra George Frank, porque es un caso muy interesante y muy importante a nivel internacional porque refleja un periodo de transición no muy distinto del que estamos hablando. Este caso es de los 70 del siglo pasado, pero está en la transición del colapso del sistema de Bretton Woods hacia lo que se denominó en su momento la nueva arquitectura financiera internacional, NIFA, ¿sí? Ahora, ¿por qué es interesante este caso? ¿Por qué es importante?
Cuando estaba en vigor el acuerdo de Bretton Woods, a partir del final de la Segunda Guerra, se establecieron varios principios, independientemente del surgimiento de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se establecieron varios principios respecto a cómo se iba a proteger al sistema financiero internacional, particularmente después de las crisis que desencadenaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces se estableció una paridad fija con respecto al dólar estadounidense y este a su vez frente al oro, lo que daba un sistema financiero muy restringido que no permitía una circulación ágil entre diversas divisas, entre instrumentos y vehículos de inversión alrededor del mundo. Y en este escenario existía la regla de interpretación en los tribunales donde las cortes, en pocas palabras, decían si el asunto no está denominado en la moneda de curso legal en mi jurisdicción, yo no lo voy a conocer. O sea, si ustedes quieren que yo conozca, ¿sí? El asunto debe estar denominado, en este caso concreto, en libras esterlinas. Sin embargo, cuando colapsa el sistema de Bretton Woods, empieza el sistema de volatilidad de las monedas, empieza los flujos transfronterizos de liquidez, y aquí es donde particularmente Lord Wilberforce empieza a plantearse, y está muy bien descrito del lado derecho, ahí viene el argumento principal de Lord Wilberforce, donde dice, sí, pero estamos viviendo en un mundo nuevo, ¿sí? Donde las monedas están flotando unas contra las otras, donde el comercio está dependiendo mucho de estos tipos de cambio, donde antes estaba restringido, ahora pueden jugar un rol preponderante los intereses de las partes, algo que incluso vamos a encontrar en interpretaciones judiciales actuales. Y entonces Lord Wilberforce dice que los tribunales deberían ser capaces de atraer, de conocer de asuntos, independientemente de la moneda, de la divisa en la que esto estuviera referenciada. Entonces, a partir de la decisión de Lord Wilberforce, vamos a encontrar esta capacidad o esta amplitud de margen de maniobra que los tribunales van a ejercer para atender las necesidades del comercio internacional. Si ya no vamos a necesitar establecer contratos. De hecho, una de las razones por las cuales los tribunales en Londres se hicieron de la fama de ser los mejores reputados en cuestiones comerciales internacionales, no solo por la experiencia de sus jueces, sino también por estas restricciones que existían en el contexto del acuerdo de Bretton Woods, ¿sí? Entonces, vamos a ver a lo largo de esta presentación que nos estamos encontrando con escenarios similares. Ahora, en el contexto de este flujo de capitales de diversas divisas, también se empiezan a preguntar los tribunales qué es dinero, qué son monedas, porque antes pues, era relativamente sencillo establecer que era una moneda, la de curso legal, la que se encontraba prácticamente sosteniendo los sistemas financieros locales, pero con esta amplitud que hay en el contexto de NIFA, empieza a haber una amplitud de medios de pago, ¿sí? Donde vamos a tener commodities, ¿sí? Que esto es muy importante, lo pongo por una razón particular que vamos a ver más adelante, y sobre todo dineros de liquidez interna y de liquidez exógena. Los dineros de liquidez interna, como vamos a ver, son dineros que son generados o aceptados dentro de un mercado que busca atender necesidades de liquidez concretas, ¿sí? Mientras que un outside money, un dinero de liquidez exógena, es aquel que va a ser emitido por una entidad ajena al mercado en ejercicio de facultades soberanas, generalmente es asociado a las prerrogativas de un banco central para proveer a la economía del activo de curso legal. Ahora, en el caso de los inside monies, puede ser cualquier activo dinerario, no monetario, dinerario, que sea aceptado en el marco de una comunidad, independientemente de la naturaleza y las características del emisor para la satisfacción de obligaciones contractuales, mientras que el outside money va a estar apegado a lo que son las reglas del curso legal. Entonces vamos a encontrar que es precisamente por esta diferenciación que se da a partir del caso Miliangos, que vamos a encontrar que en ciertas jurisdicciones se aceptan pesos mexicanos, pero también dólares estadounidenses o libras y euros, entre otras. Vamos a ver incluso una multiplicidad de activos circulando dentro de una misma economía con diferentes características jurídicas, como también vamos a ver en un momento, y que es muy importante entender cuando analizamos los diferentes activos que tenemos para este tipo de aplicaciones concretas y cómo los podemos analizar al momento de estudiarlos desde la perspectiva académica o ya con la mira de tomar una decisión, ¿sí?
Por un lado, con relación a los outside monies, tenemos el ejercicio de la Lex Monetae, que en muchos contextos se argumentaba que llegaba a entrar en fricción con el derecho internacional privado. Tenemos la ley del emisor, por ejemplo, la regulación de los pagos en efectivo, se ajustan a la ley del emisor de este dinero, la voluntad de las partes y el valor del mercado, y así como los usos referenciales que se le dan a estos activos. Sin embargo, hay que considerar que cuando estamos analizando las transacciones o los elementos que pueden estar vinculados a una potencial controversia o a una mejora regulatoria incluso, debemos considerar que el dinero no existe en aislamiento. Sí, tenemos pesos, tenemos dólares, tenemos libras, pero ya en la mayoría de los casos no pagamos con monedas, ¿sí? Tenemos sistemas de pagos, ¿sí? Tenemos infraestructuras tecnológicas, incluyendo los ATMs, ¿sí? Que van a estar sujetos a diversas reglas, a diversos marcos normativos, como son las costumbres bancarias, como son las regulaciones aplicadas a los principios de tracing en las jurisdicciones del common law. Vamos a tener la localización, los principios para pagos electrónicos y dinero electrónico, ¿sí? Y también vamos a ver la aparición de principios que están asociados a esta doctrina del tracing, como la que encontramos en Ion Science contra Persons Unknown, relativo al domicilio de la parte que controla un activo concreto, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos dos elementos que van desde la perspectiva del activo hasta la perspectiva de la infraestructura que soporta el mismo, y esto es muy importante y muy interesante para atender las necesidades que tenemos cuando tenemos enfrente un activo virtual, llámese Bitcoin, llámese Ether, llámese XRP, llámese USDT, entre otros, porque vamos a ver que dependiendo de sus diseños, dependiendo de sus características, vamos a ver que podrían aplicar diferentes reglas para asignar, por ejemplo, la legislación aplicable o la jurisdicción, ¿sí? Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño ejercicio, por así decirlo, que combina lo que son los principios de UNIDROIT con algunos trabajos que están desarrollando en el Reino Unido, la Law Commission en específico, los que ha desarrollado los últimos 2 años, ¿sí? Donde vamos a ver como resultado una serie, un modelo de cascada, como ellos le llaman, sí, que es útil para analizar este tipo de innovaciones, ¿sí? Aquí le llama un principio de cascada porque va estableciendo como de elementos de prioridad de arriba hacia abajo cuál sería el primer elemento a identificar. Y aquí volvemos a este principio. El dinero no existe en aislamiento, va a necesitar siempre de infraestructura. Y como podemos ver, sí, apegándonos también a lo que encontramos, por ejemplo, en la legislación europea, en Roma 1, que podemos establecer, sí, que la legislación o las reglas de interacción, de operación, pueden estar establecidas en el smart contract que soporta la existencia del activo. Aquí debemos hacer una precisión. Muchas veces se habla de smart contracts cuando no lo hay. Bueno, cuando no existe el concepto de contrato tal cual lo conocemos. Desde la perspectiva operativa, uno tiene que tener cuidado aquí, sobre todo cuando hacemos la interpretación de este primer principio, porque lo que es smart contract en los usos, si así lo queremos ver, es propiamente un código fuente incorporado en una cadena, en un bloque dentro de una cadena de bloques. Es decir, va a ser una serie de instrucciones que va a apalancar, sobre todo en una máquina virtual con un servicio de cómputo en la nube, por ejemplo, en el sistema de Ethereum, a través de la máquina virtual de Ethereum, que nos permite crear aplicaciones descentralizadas basadas en este smart contract que, repito, legalmente no es más que un código fuente apalancado dentro de la cadena de bloques. Lo que a nosotros nos importa y deberíamos buscar aquí, o lo que se debe buscar en este primer nivel de la cascada, es lo que se denomina un Smart Legal Contract, un contrato inteligente legal, que va a complementar al elemento operacional, pero va a establecer los principios, las reglas como lo encontramos en un contrato ordinario. Entonces, por ejemplo, si en el Smart Legal Contract que complementa al código fuente denominado Smart Contract en la cadena de bloques que estamos analizando, establece como se puede establecer en un contrato de papel, la legislación aplicable y la autoridad facultada para atender las controversias. En ese caso, tanto las reglas de UNIDROIT como las recomendaciones de la Law Commission y en Europa, Roma 1 también permite
que esto quede a voluntad de las partes y se asente en el Smart Legal Contract. Ahora, derivado de las asimetrías que hay, ¿sí? Porque la mayoría pensamos, ¿sí? Que un Smart Contract ya nos solucionó todo y cuando queremos ejercer derechos, ¿qué creen? No hay un Smart Legal Contract, solamente tengo el código fuente en el bloque. Vamos a establecer, se recomienda utilizar como guía la legislación del Estado donde la plataforma de emisión se encuentra establecida y que generalmente está ajustada a los términos y condiciones que cada plataforma tiene. Si esto es muy parecido a lo que encontramos en casos como Paymentech contra Dubai Islamic Bank, ¿sí? Donde en el contexto de activos virtuales tenemos Martin Peters, Wouteren Munk contra Swift Netherlands, Annemers, Ferening, ¿sí? Entonces vamos a tener que si hay términos y condiciones ajustados a la legislación donde está establecida la plataforma de emisión, algo que también está muy alineado con MiCA, con la legislación en materia de mercado de criptoactivos de la Unión Europea, podemos encontrar ahí el hilo que nos va a llevar a la interpretación más adecuada para la interpretación y la ejecución del contrato. También vamos a poder hacer énfasis en lo que es la autonomía de las partes, ¿sí? Donde podemos ver la legislación que aplica, donde el emisor se encuentra debidamente constituido, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es una línea interpretativa que muchos construyen, como decía anteriormente, a partir de la legislación europea en materia de mercado de criptoactivos, que en este caso, por ejemplo, no aplicaría Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin de entrada no está apalancado con un smart contract, un smart legal contract, y no hay un emisor perfectamente bien determinado. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que por ahí mencionábamos algunos al inicio, aplicaría en el segundo principio, porque generalmente, salvo que yo esté haciendo actividades en la cadena on-chain, voy a necesitar yo de un intermediario como Bitso, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo podría utilizar la legislación donde está establecida la plataforma para poder establecer mi parámetro de interpretación. También si hay un emisor, que no es lo mismo que la plataforma donde está el activo siendo intercambiado o está siendo emitido, ¿sí? Donde está siendo intercambiado, el emisor puede estar constituido en un lado y la plataforma donde se está intercambiando puede estar en otro lado. Por ejemplo, algunos se establece que es donde está el emisor del activo donde se debe partir de donde debe partir la interpretación. Y por supuesto, en ausencia de los supuestos anteriores, tomando también como ejemplo lo que encontramos para títulos de crédito en Giuliano Lagarde Report, ¿sí? Podemos utilizar la legislación o los principios del foro en donde se plantea la controversia. Entonces, así tenemos esta cascada que va a obligarnos, por supuesto, a entender qué tipo de activo tenemos, su naturaleza, qué protocolo lo está apalancando para verificar si hay un Smart Legal Contract bien determinado, que en muchas ocasiones no lo hay. O sea, yo en lo personal considero que por lo general vamos a caer en el segundo punto, sí, pero lo más sencillo es verificar si hay un Smart Legal Contract que establezca las reglas como lo establece un contrato ordinario, y si no, pues ir bajando hasta llegar en un momento dado a los principios o la legislación que aplica en el foro donde se plantea la controversia. Ahora, ¿qué se han dicho en los tribunales respecto a la naturaleza de estos activos? Aquí tenemos una serie de casos, ¿sí? Donde, por ejemplo, en materia de cuando se emplean estos activos en ciertas transacciones, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que yo pague con Bitcoin no significa que no esté yo haciendo un contrato de compra-venta. Sí, yo puedo entrar en una relación comercial con la doctora Roselvira y en vez de pagarle en pesos, le pago en Bitcoin. Sí, incluso esto está regulado en los artículos 29 y 30 de la ley FinTech, que lo acepta como medio de pago. También la legislación ORPI. Aquí también tenemos un caso donde dice, ese ya sigue siendo un contrato de compraventa, independientemente del activo que está siendo utilizado para satisfacer la obligación contractual. Y también, por ejemplo, tenemos que, como decíamos anteriormente, que este tipo de activos son expresiones endógenas que se encuentran dentro de cada mercado y que si son aceptados en el marco de ciertas comunidades, de ciertos grupos,
puede ser utilizado, reconocido como dinero, no como moneda propiamente hablando. Acuérdense que dinero y moneda son dos elementos distintos. El dinero es un activo en general, generalmente aceptado en el marco de una comunidad para la satisfacción de obligaciones contractuales, mientras que el dinero, la moneda, perdón, la moneda es un outside money, como decíamos anteriormente, emitido y respaldado por una autoridad central, como por lo general es un banco central. Ahora, también hay quienes argumentan que para entender este tipo de activos podríamos irnos a la doctrina, a la práctica de los títulos de crédito. Esta, a pesar de que yo en lo personal no comulgo mucho con esta línea, no dejo de considerarla interesante y no reconozco que también se pudiesen llegar a, a opciones interesantes, a variedades interesantes de interpretación, sobre todo considerando que los títulos de crédito son el resultado de usos mercantiles y que también han servido como base para adoptar o incorporar otro tipo de instrumentos, como lo hemos visto recientemente en la legislación de pagos digitales del Reino Unido e incluso en la reforma que fue publicada en marzo del año en curso respecto a la validez de los títulos de crédito emitidos por medios electrónicos o cualquier otra tecnología, donde se anticipa, por ejemplo, la utilización de tecnologías como blockchain u otro registro distribuido para incorporar con los elementos de solemnidad que definen a los títulos de crédito esta liquidez endógena. Por ejemplo, aquí otra vez regresamos a la relevancia de la distinción de un smart contract y un smart legal contract. Por ejemplo, si yo quisiera emitir un pagaré, una letra de cambio en una cadena de bloques, se podría de entrada, ¿sí? Siempre y cuando el Smart Legal Contract nos permitiese verificar los elementos solemnes que nos pide la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? También vamos a ver que bajo la doctrina de los títulos de crédito empiezan a surgir algunos instrumentos que si bien no son denominados letras de cambio, pagarés o cheques, cumplen funciones muy similares que bajo un análisis efectuado bajo el principio de neutralidad tecnológica nos llevaría a inferir que pudiesen entrar dentro de estas categorías. Y menciono, por ejemplo, los stablecoins. Sí, que es un stablecoin, es un medio por el cual yo incorporo liquidez basada en un activo existente, por ejemplo, una cantidad de pesos mexicanos o dólares estadounidenses, y lo que hago es lo incorporo en el token, tokenizo esa liquidez y la transfiero dentro de la cadena de bloques. Entonces, si nos podemos analizarla de forma detenida, un stablecoin actúa de forma muy similar a lo que podría ser un cheque de banco, ¿sí? O incluso en algunos modelos podría ser muy similar a un pagaré. Hay ocasiones donde el smart contract en conjunto con el smart legal contract, con la adición de oráculos que permiten al contrato ver, por así decirlo, permite introducir condiciones suspensivas que activan la transferencia del token una vez que éstas se satisfacen. Entonces, por ejemplo, aquí para quien esté interesado en este tema, yo aquí veo un tema muy interesante sobre el cual se puede explorar. A mí en lo personal, al día de hoy, yo no comulgo mucho con ello, pero repito, no descarto su interés y uno nunca sabe, podría salir una solución muy creativa desde esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí yo los invito mucho, si les interesa este tema, a explorar con mayor detenimiento esta opción. La opción que actualmente también estamos empezando a encontrar y donde empiezan a surgir algunas dudas, también tiene que ver con las denominadas Central Bank Digital Currencies, que en pocas palabras son un outside money basado en blockchain, ¿sí? Nada más que aquí vamos a encontrar diferentes modelos basados en lo que se denomina uno o dos pilares. Cuando hablamos de un pilar, se refiere a que el usuario, cada uno de nosotros, pudiese entrar a Ledger, a la cartera central del Banco de México, por ejemplo. Algo que pues se ha descartado prácticamente en todos los modelos que se han presentado para su materialización. Y el más común es el de dos pilares, que es muy similar a los modelos de dinero electrónico que actualmente tenemos, donde está el Banco Central conectado a los bancos comerciales y donde el usuario accede a la liquidez emitida por el Banco Central a través de la banca comercial y del sistema de pagos coordinado entre el Banco Central y la banca comercial.
Sí, entonces ahí vamos a ver que existen analogías con el efectivo en cierta medida y también con los sistemas de pago que actualmente encontramos vigentes. Y dicho lo anterior, y ya antes de pasar a la sesión de preguntas, contribuciones complementarias, o si alguien tiene algún punto que desee explorar más a fondo, con mucho gusto lo exploramos, y me gustaría cerrar con algunos preceptos y decisiones aplicables que nos pueden servir de guía dentro del contexto mexicano, partiendo principalmente del artículo 8º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que establece la regla del primero, del curso legal, sí, que establece que el peso mexicano es la moneda que va a tener el curso legal dentro de la República Mexicana, y donde establece también qué es lo que pasa cuando hay obligaciones establecidas en moneda extranjera, ya sea que sean generadas dentro o fuera de la República Mexicana, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener, en primer lugar, repito, este artículo 8º, y vamos a encontrar, derivado de ese primer párrafo, una serie de tesis que ahí los pongo para mayor referencia, que yo en lo particular encuentro interesantes y que nos pueden proveer de luz cuando estamos analizando diferentes tipos de criptoactivos. Sí, la primera dice obligaciones en moneda extranjera, la forma de solventarlas previstas en el artículo 8º y 9º de la ley monetaria no vulnera la libertad contractual. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, independientemente de lo que está establecido en los artículos 8º y 9º de la ley monetaria de los Estados Unidos, y siguiendo lo que se desató regresando con miliangos, nosotros tenemos la facultad de contratar en libras, en dólares, etcétera, ¿sí? Sin ningún problema. Es más, como podemos ver en la tercera tesis, en ese mismo rubro, incluso tenemos la posibilidad de establecer un tipo de cambio distinto al vigente al momento de concretar las obligaciones contractuales, siempre y cuando así lo determinemos. Esto no es un capricho del legislador, sino que hay contrato del tribunal, perdón, ya que hay contratos. Precisamente una de las innovaciones que se establecieron con Miliangos es precisamente el establecimiento de contratos, por ejemplo, de futuros, de derivados, que permiten, por ejemplo, establecer ciertas tasas o establecer ciertas condiciones suspensivas atadas a cierto valor, a cierto precio de los commodities o de los activos que están involucrados. Es por eso que en este caso tenemos la posibilidad, apegándonos a la autonomía de las partes, al principio de autonomía de las partes, de establecer incluso un tipo de cambio distinto al que establecen la fecha de satisfacción de las obligaciones contractuales, por ejemplo, el Banco de México, o incluso esto, por ejemplo, también hay ciertos contratos que para poder protegernos de liquidez, independientemente de si usamos UDIs, UMAS o otra unidad referencial, nos permite protegernos, por ejemplo, contra la inflación o contra la volatilidad de ciertos mercados. Sí, también tenemos, por ejemplo, el pago de obligaciones en moneda extranjera cuando deja de tener curso legal. Este es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de diseños de Central Bank Digital Currencies o incluso de sistemas híbridos, porque hay algunos mercados. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener un banco central con una sola fuente de emisión o de respaldo de la liquidez, pero hay varios modelos. Hay modelos de banca libre, como la que existe en Escocia, donde no hay un banco central, sino que son 3 bancos comerciales los que emiten los activos dinerarios, o también, por ejemplo, como en la Unión Americana, donde tenemos un sistema de bancos centrales regionales que coordinan sus políticas atendiendo las necesidades particulares de cada región a la cual atienden. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, con base en el desarrollo de una CBDC complementada por otro tipo de activos, encontramos que, por ejemplo, de la noche a la mañana desaparece el peso mexicano como lo conocemos y se vuelve una CBDC? Entonces, aquí tenemos que esta CBDC tendría que ser tratada de la misma forma en la que sería tratada el peso tradicional, bajo la regla de curso legal, que ciertamente se ajustaría en su momento bajo el artículo 8º, 9º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Con respecto al tercer párrafo de este artículo 8º, que también considero muy interesante para la materia que nos ocupa, tenemos que los pagos en moneda extranjera originados en situaciones o transferencias de fondo en el exterior. Esto es muy interesante y volvemos a la figura que les decía aquí al principio. Por ejemplo, en este tercer párrafo de la ley, del artículo 8º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, vemos muy claro las diferencias, por ejemplo, incluso de commodities, inside money y outside money, porque aquí lo que nos permite es
que cómo voy a tratar una transferencia de, un, de una cuenta en dólares, por ejemplo, a una en pesos mexicanos, cuando no hay un contrato de por medio, no hay una obligación que está siendo satisfecha, por así decirlo. Sí, ¿qué pasa si no se trata de un pago? ¿Qué pasa con la naturaleza de esa transferencia? Aquí lo que establece el Poder Judicial es, aunque no es un pago propiamente hablando, se va a tratar como una compra de commodities, ¿sí? Es decir, como si compráramos un activo, como si compráramos una pieza de oro. Por ejemplo, esta regla aplicaría mucho a lo que sucede con Bitcoin y que de hecho ya ha sido interpretada en esta misma línea en el caso AA contra Persons Unknown, resuelto en el Reino Unido, y que también encontramos su eco en Estados Unidos en un par de casos recientes, en donde incluso me parece está involucrado American Express. Entonces vamos a encontrar que pueden ser tratados estos elementos novedosos, dinerarios, pero novedosos, como commodities, y la transferencia, por así decirlo, entre cuentas, puede ser tratada como una simple compra de activos, ¿sí? Y también, pues existe la libertad de satisfacerlos propiamente, ya sea en moneda de curso legal, como dice la regla general, yo puedo pagar en pesos mexicanos independientemente de la unidad referencial, o satisfacerlo en la divisa establecida. Y por supuesto, de particular relevancia para lo que es el elemento infraestructural de los activos que nos ocupan, también vamos a encontrar elementos consuetudinarios como los que nos establece el Código de Comercio a partir del artículo 89 con relación a lo que a lo que se refiere a los sistemas de firmas electrónicas avanzadas, de verificación de mensajes, de transmisión de mensajes de datos, donde vamos a encontrar muchos elementos que obedecen a prácticas de autoestructuración y autorregulación que reconoce el propio Código de Comercio y que aplican al día de hoy a la operación de estos protocolos. Aquí es debatible dependiendo de la perspectiva que cada tenga uno, pero por ejemplo, instituciones, repito, como la Law Commission, incluso en una consulta reciente que hicieron sobre activos virtuales, en una pregunta, me parece la pregunta 7 de su última consulta, decían, vamos a seguir necesitando tribunales para ver lo que pasó en un Smart Legal Contract. Yo en lo personal considero que sí, sobre todo cuando consideramos elementos de redacción con implicaciones operacionales bajo la regla contra preferentem, pero hay elementos consuetudinarios operacionales que también empiezan a ser incluidos y que van a ser importantes al momento de considerar si el diseño del smart contract obedece a lo que encontramos, por ejemplo, en el capítulo que inicia en el artículo 89 del Código de Comercio. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las implicaciones, algunos de los elementos que hay que considerar y que yo en lo personal he identificado y que pueden ser de utilidad cuando nosotros nos encontramos ante una controversia, ante una relación que va a involucrar el uso de estos activos que para muchos de nosotros pueden ser fuentes de asimetrías informacionales o incluso de miedo, pero aquí más que nada lo que quiero asentar no es de miedo, tampoco es que Bitcoin es la panacea de todos, sino que simplemente como en muchos otros temas, como también se efectuó en su momento con los títulos de crédito electrónicos y los CEDIs, entre otros, simplemente hay que analizar el activo y también toda la infraestructura principal que sostiene la existencia de estos activos, principalmente bajo un principio de neutralidad tecnológica, ¿sí? Entonces, por mi parte, por ahora es todo y estoy abierto a cualquier pregunta, comentario, inquietud que haya quedado de esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su participación, querido doctor. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Veo que el chat no tenemos como tal, pero entonces hago la pregunta para las personas que están conectadas, si hay alguna duda que quieran preguntar al profesor. Pues sí, sí hay. Gracias, doctora Gwendolyn Nava. Adelante. Hola, hola Israel, muchísimas gracias por tu presentación, definitivamente muy interesante porque resuelve muchas de las dudas que tenemos sobre este tema. Bueno, a mí me dio muchísima luz y muchísima claridad sobre algunas dudas y sobre algunas inquietudes, pero bueno, me surgió otra y quisiera ver tu opinión, ¿no? Yo quisiera saber qué desafíos específicos
presenta el tema del anonimato y la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para nosotros en el derecho internacional privado y cómo se pueden abordar estos desafíos, ¿no? Porque, bueno, pues sabemos que a la hora de comprarlos, pues o es anonimato o pseudo anonimato, ¿no? Y eso para nosotros nos genera muchas dudas y muchas inquietudes para determinar temas de capacidad, etcétera, etcétera. Sí, es una muy buena pregunta y de hecho al día de hoy hay muchas fórmulas. La más aceptada, lo que empieza a ganar un poquito de fuerza es el sistema esta de la cascada, precisamente de determinar cada elemento infraestructural, porque acordémonos que todas estas aplicaciones, estos servicios funcionan a través de largas cadenas de valor. Lo que hace en pocas palabras este sistema de cascada es trata de identificar los principales stakeholders dentro de la cadena de valor. Ahora, lo que comenta la doctora es algo muy importante. ¿Qué pasa si tengo un modelo completamente descentralizado, donde todas las partes están pseudonimizadas o anonimizadas? ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, muchos, vamos a ser honestos, tiran la toalla y, pero empieza a surgir un, un modelo de principio, porque todavía no se aplica, es más que nada en conversaciones y uno que otro documento, que dice, siguiendo la práctica o la guía de la intensidad de los contactos o del lugar de los contactos, hay quienes dicen, bueno, la mayoría de estas transacciones de la existencia de estos activos están basadas en contratos inteligentes, funcionalmente hablando. Entonces empiezan algunos a sugerir que con base en la teoría del contacto, empiezan a decir, bueno, si no puedo identificar dónde están las partes, quiénes son las partes, me voy al lugar de la manufactura del contrato. Entonces algunos están empezando a inclinarse por este lado de dónde fue manufacturado propiamente el contrato, que aquí también vamos a encontrar una serie de problemas, porque puede ser también una aplicación descentralizada, puede ser un servicio de blockchain as a service, donde la empresa diga, sabes qué, yo me dedico a manufacturar, pero yo ni siquiera sé quiénes son los clientes, etcétera, entre otro tipo de cosas, pero es algo que también algunos ya empiezan a sugerir. La mayoría de las aplicaciones que están ganando mayor tracción ya empiezan a tener cierto grado de centralización que permiten seguir este sistema de cascada, pero en ausencia de lo mismo en el escenario que plantea, doctora, a reserva de que ahorita no hay un consenso en esa línea, muchos empiezan a inclinarse. Últimamente me he topado con muchos argumentos que dicen, bueno, pues vamos a irnos al lugar donde se manufactura el contrato, siguiendo la práctica de identificar la intensidad de los contactos. Si yo no puedo identificar los contactos desde la perspectiva tradicional, ¿dónde es donde lo puedo ver materialmente? Muchos dicen en la redacción del smart contract. En el caso de activos que son respaldados por smart contracts, en el caso de Bitcoin, ahí sí tendríamos mayores problemas y tal vez ahí sí habría que buscar otra fórmula, pero en términos generales de los activos que están siendo, que sí, que tienen un alto grado de descentralización, pero que están ganando relevancia, algunos van por esa línea del lugar de manufactura del contrato y en cierta medida, para ponerlo en pocas palabras, buscar la preparación, la presentación tal vez de un principio complementario a a los que ya tenemos. Entonces se tendría que exigir, por ejemplo, que hubiera un smart contract y que este smart contract fuera híbrido y que tuviéramos esta parte en lenguaje natural, porque cuando todo está en código, pues lo digo porque ya para los jueces y todo esto, les genera mucho conflicto, ¿no? Sobre todo la parte de smart contracts, que todo está en código, pues, ¿no? Sí, ese es un problema que también va aparejado con otras disciplinas que van, por ejemplo, los que abogan por la explicabilidad. Por eso ahorita refería yo un poquito a a la regla contra preferentem, que para algunos dice, todavía hasta finales del siglo pasado, había muchos que decían, ya la regla contra preferentem está en vías de extinción, ya casi nadie la invoca, pero precisamente por lo que usted menciona, doctora, hay quienes, entre los que me incluyo, la regla contra preferente podría renacer, por así decirlo, con buscando atender precisamente requerimientos de naturaleza operacional y jurídica, porque ¿qué es lo que sucede si, como usted bien dice, yo le prometo algo y me aprovecho de usted de que no sabe redactar en Python o leer en C++, y yo le prometo algo y ejecuto otra cosa? Y yo digo, pero usted firmó con una firma electrónica avanzada el contrato, ¿sí? Entonces, la regla contra preferente podría incluso reobtener, bueno, recuperar
su relevancia que para muchos había perdido el siglo pasado. Al menos ese es mi particular punto de vista. No, muchísimas gracias. Y otra pregunta que te tengo, Israel, es en relación a los consumidores, pues, para evitar el fraude tratándose de criptomonedas. Sabemos que la Unión Europea tiene un alto grado de protección a los consumidores, sobre todo en temas digitales, virtuales, ¿no? Cada vez vamos viendo más reglamentación. ¿Qué papel juega ahí el derecho internacional privado? ¿Qué podría hacer para no olvidar, porque es un grupo muy vulnerable, ¿no? Sí. Sobre todo con este tipo de cripto. Algo que tenemos que atender, y eso cae en nosotros, en cada uno de nosotros, es no tener miedo a la tecnología. ¿Por qué Europa tiene este cuerpo regulatorio tan sofisticado del el DMA, el DSA, MiCA, la legislación en inteligencia artificial? Porque sus abogados, como nosotros los que estamos aquí reunidos, no le han tenido miedo a la tecnología. Y ojo, no me refiero a que todos tenemos que aprender a redactar en Python, C++, Solidity, no, pero tenemos que saber de qué nos están hablando cuando llega alguien y nos plantea algo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, uno es desde la perspectiva de la academia, desde la perspectiva de la práctica, perder ese miedo a meternos en temas que muchos dicen es que es de ingenieros, ¿sí? Entonces hay que perderle un poco el miedo a eso para poder explicar la realidad de la mejor manera posible, ¿sí? Ya una vez que yo tengo esa capacidad de explicar cómo funciona la realidad, yo puedo encontrar estos puntos de contacto, puedo yo utilizar los principios que establecen las leyes modelo, la práctica, la costumbre mercantil, ¿sí? La legislación civil, la legislación comercial, para que bajo un principio de neutralidad tecnológica yo pueda verificar. Decía yo hace un momento, bueno, es que un stablecoin, a final de cuentas, es un cheque en una cadena de bloques. ¿Sí? Entonces, yo puedo empezar a interpretar este tipo de situaciones y ahí es donde nosotros nos toca jugar ese papel, porque si nosotros no podemos interpretar y no explicamos la realidad como es, ahí no podemos exigir nada y también, sobre todo en una disciplina que a mí me gusta mucho en lo particular porque a pesar de los conflictos que hay, ¿no? Sobre todo entre académicos franceses, británicos, etcétera, de existe o no la lex mercatoria, etcétera, etcétera, hay elementos consuetudinarios, se llame lex mercatoria o no, independientemente, aquí entran en juego muchos elementos de autoestructuración, de autorregulación, de usos. Incluso, decía yo, a partir en el Código de Comercio, a partir del artículo 89, o sea, no hay que hablar de usos y costumbres así de cómo se hacía en los rollos de Oleron o la Carta Mercatoria de 1303. No, puede ser de los resultados de autoestructuración, por ejemplo, en los mercados digitales, que es lo que reconocen en cierta medida el Código de Comercio. Los usos que tienen estos comerciantes para certificar transacciones, para enviar datos de forma segura. Entonces, son elementos que a nosotros nos toca atender, explicar y ya después ayudar en cierta medida a la adopción, ya sea consuetudinaria, consolidar una línea consuetudinaria o incluso verificar que estos principios, como sucedió cuando se generó la ley modelo de un citral de comercio electrónico, sean incorporados en la legislación civil y mercantil. Perfecto. Bueno, última pregunta. Sí, sí, sí. Perdón, pero si alguien más tiene, yo cedo la palabra, ¿eh? Es que yo aprovecho. Ah, ahí está el doctor Jorge Alberto Silva Silva con la mano levantada. Adelante, querido doctor. No quiero acaparar a Israel, pues yo estoy encantada, pero no sé. No, hay que terminar, porque voy a cambiar de canal yo. Bueno, pues ¿va a preguntar o le pregunto yo lo último Sí, que sí, quería? termine usted, Wendelin, que Ah, por bueno, cierto hace 20 años que no la veo. ya sé. Bueno, la última pregunta, Israel. Bueno, a nosotros los del derecho internacional privado siempre nos preocupa este tema de quién es el juez competente, cuál es la ley aplicable. Lo explicabas muy bien, ¿no? Los pasos a seguir, que esté primero en la smart contract, bla, 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 bla. ¿Crees que debería, por ejemplo, aquí en nuestro Código Nacional, debería de establecerse la competencia de manera clara cuando nos enfrentemos a este tipo de controversias? O, Pues yo creo que tenemos las herramientas o que, tenemos las que herramientas. aplican, porque Ajá. también
uno de los riesgos, sobre todo que hay con las nuevas tecnologías, y no hablo nada más de inteligencia artificial y blockchain, sino en el pasado también que ha habido, este, el riesgo a acotar demasiado, sobre todo en áreas tan dinámicas como son las comerciales, ¿sí? Ujú. O las interacciones entre particulares, donde hay series de innovaciones día con día, es muy arriesgado establecer reglas muy rígidas. De ahí por eso el encanto de las leyes modelos de un Hidroa, de un Citral, de otros organismos que permiten precisamente proveer una guía para ciertas interpretaciones. Ahora, yo en lo personal, yo siempre he sido creyente de que mucho de lo que necesitamos ya está. Lo único que tenemos que hacer es hacer uso de la interpretación para bajarlo o adecuarlo, mejor dicho, a las nuevas realidades que tenemos. Ahora, si de plano el tema amerita, introduce externalidades o asimetrías de información que acreditan regulación, no lo descarto, pero al menos de entrada al día de hoy, yo considero que sí existen las reglas necesarias para poder entender y aplicar, elegir al foro, verificar cuál es la legislación aplicable con base en lo que actualmente tenemos. Por eso es que a veces incluso encuentro interesante, por así decirlo, que por ejemplo la Law Commission diga, no, es que ya no va a ser necesario la existencia de tribunales porque el contrato se autoejecuta. Sí, pero de todas formas, como actualmente es donde todos firmamos un contrato, cuando hacemos algún contrato de existe está libre de vicios, de violencia, mala fe, bla, bla, bla. Eso no quiere decir que no vaya a haber fuentes de controversia. Entonces, por más que el smart contract, los smart legal contracts estén automatizados, etcétera, yo creo que va a haber fuente de controversia. Si usted mencionaba una muy clara, ¿no? O sea, ¿qué sucede si una parte malintencionada aprovecha la naturaleza ofuscada de la tecnología para introducir algo de mala fe? Yo creo que por eso vamos a necesitar las herramientas que actualmente tenemos, incluso resucitar algunas como la regla la regla contra preferente. Sí, entonces, yo en lo personal, yo soy creyente de eso, independientemente de que alguien más pueda decir de forma muy válida, no, yo creo que sí se necesita un cuerpo regulatorio novedoso, las adiciones en el Código Federal de Procedimientos, para atender estas necesidades. Que aquí hay mucho problema, porque, por ejemplo, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que menciona que es una cadena de bloques y que es un metaverso, y ya tenemos a medio mundo desgreñándose porque no está mal definido blockchain ahí, porque no estás considerando esto, o un metaverso como lo describes no incluye esto, lo otro. Entonces, eso es a veces lo arriesgado de quererlo acotar demasiado, Sí, no, pues desde mi muchísimas. particular punto de vista. No, no, está muy bien. Sí, es un tema de mucho debate, ¿no? Y todo Ujú, queremos arreglar legislando y bueno, todos los defensores de blockchain y smart contract dicen, pues los tribunales ni los necesitamos, ¿no? El código es ujú, la ley. Pero yo bien, también coincido contigo que, bueno, a pesar de las ventajas que tiene la blockchain y los smart contracts que pueden autoejecutarse y los nuevos mecanismos de resolución de conflictos que están surgiendo precisamente en esas tecnologías, los tribunales no están para desaparecer. O sea, van a llegar a los tribunales ujú. esos asuntos sí o sí, ¿no? Y surge esa otra pregunta y se tiene que especificar y pues también ahí está el debate. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas respondido todas mis preguntas. Muchas gracias por tu participación. De verdad, muy, muy interesante. Y ahora sí, cedo la palabra al doctor Jorge Alberto Silva Silva. Muchas gracias. Gracias. Ah, caray, ahora ya me dejaron, ya cuando se acabó el tiempo. Bien, pues más que pregunta, yo quiero un poco concretizar algunas cosas, algunos elementos relacionados con las transacciones monetarias. Eh, yo estoy un poco joven, pero sí recuerdo los problemas que se ocasionaron con la devaluación que se produjo en la época del presidente López Portillo y los grandes problemas que se presentaron. Hubo grandes problemas en aquel entonces y este artículo 8 de la ley monetaria en aquel entonces también tuvo que modificarse y adecuarse para los problemas. Pero sí tuvimos una gran cantidad de problemas. Quiero hacer alguna pregunta y algún comentario.
Por ejemplo, existen en el orden jurídico mexicano de manera específica, no solamente pensar que podemos hacerlo, y no solamente relacionado con cuestiones meramente contractuales, como la gran mayoría, la gran parte de la charla ha girado en torno a esto. ¿Qué dice la ley? Tenemos o contamos con normas propiamente conflictuales en el orden jurídico mexicano, en el orden jurídico interno, normas conflictuales para resolver ese tipo de problemas. ¿O acaso contamos con normas uniformes únicamente si es que tenemos tratados internacionales sobre la temática? Algunos acuerdos podemos tener con algunos países, normas de derecho interestatal, ¿qué podemos decir? Normas de derecho interestatal como normas materiales también podemos contar con algunas cosas en nuestro sistema. ¿O qué tan fuerte pueden ser las normas imperativas? Bueno, pueden ser fuertes también las normas imperativas o de aplicación inmediata, por ejemplo, este artículo 8, que fue el que se manejó durante muchísimo tiempo en aquella época de las grandes devaluaciones y las grandes transacciones. Pero, por ejemplo, quiero recordar entre Estados Unidos y México, y aquí pongo el punto entre Estados Unidos y México, porque es con el que más relaciones tenemos, no con otros países, ni tener nada más una disposición meramente que podamos tener nosotros escrita, sino que debemos tener la relación frente a Estados Unidos y cómo nos debemos comportar con ellos. El antecedente es que frente a Estados Unidos nosotros nos encontramos en el comercio, en pequeño y en grande. Las grandes empresas que se encontraban en la zona fronteriza sur de Estados Unidos le daban crédito a los mexicanos. El dólar de 12.50 en aquel entonces, que duró muchísimos años, pues no había ningún problema en que un dólar y 12.50 era exactamente lo mismo, no había ningún problema. Se podía pagar en Estados Unidos con pesos y lo recibían y en el banco lo recibían en los bancos de Estados Unidos en 12.50 y se lo cambiaban por dólares sin problema alguno. La diferencia podía ser un solo centavo, 12.49 en aquel entonces, cuando teníamos por un solo centavo las cosas. De los grandes problemas que tuvimos, por ejemplo, esta forma de manejar el comercio en la zona fronteriza sur de Estados Unidos y la mexicana dio lugar a cosas como las siguientes. Muchísimos mexicanos, sobre todo en la zona norte de México, compraban alguna cosa en Estados Unidos y les daban crédito. Compraba yo un automóvil, compraba muebles, esto era lo más normal. Traíamos los muebles hacia el lado mexicano, traíamos los automóviles hacia el lado mexicano. En algunos lugares de nuestro país funcionaba única y exclusivamente el dólar. Tijuana, por ejemplo, ¿no? En donde la única moneda que circulaba era el dólar, la moneda mexicana prácticamente ni se conocía. No fue sino hasta el momento en que se puso este artículo 8 cuando en Tijuana tuvo que trabajarse con pesos también. Pero entonces, por ejemplo, encontramos cosas como las siguientes. Eh, una empresa en Estados Unidos que vendía un automóvil, podemos decir, en 5 o 10 mil dólares, le daba crédito a un mexicano para que fuese pagando poco a poco y en algunos años, 3, 4 años, pagase el automóvil. Hasta ahí. Vamos a pensar, por ejemplo, una mueblería en donde se obtenía un juego de sala, un refrigerador de 800 o 500 dólares. Pues la empresa tenía que cobrar sus 500 dólares o los 10.000 dólares de que vendía el automóvil y esas cosas. Hubo unas transacciones de millones y millones de dólares en aquel entonces, y lo recuerdo muy bien lo que se presentó. Cuando se vino la devaluación y el llamado control de cambios y todo ese tipo de problemas que se gestaron en aquel entonces los mexicanos lo que hicieron fue hacer depósitos en los juzgados mexicanos por la cantidad que ellos creyeron que debían, más o menos esto, ¿no? De manera tal que cuando las empresas cobraron, nos encontramos con cosas como las siguientes. Si a una empresa mueblera, por ejemplo, le debían 500 dólares, la empresa mueblera acudía a los tribunales mexicanos a recoger el billete, cobrar en pesos la cantidad que tenía y luego tener que pasarlas en dólares. Por la devaluación, los problemas que teníamos, los 500 dólares en la gran mayoría de los casos, y los conocí muchísimos, aquellos 500 dólares se volvieron en 80 o 40 dólares. O sea, las empresas de Estados Unidos perdieron en estas transacciones millones.
Sin embargo, lo que se pensó por el lado de los mexicanos era voy a perder mi crédito en Estados Unidos y sin embargo continuaron dándose los créditos, pero ahora de otra manera, porque hay que pagar en dólares en Estados Unidos o ya no se le reciben los pesos, salvo en alguna casa de cambio de algún extranjero, algunos árabes que tienen casas de cambio de ese tipo, pero en aquel entonces se presentaron problemas de este tipo, ¿no? Y sí nos encontramos porque, por ejemplo, Fernando Vázquez Pando, que fue el que manejó muchísimo esta situación en las grandes transacciones con las grandes empresas, él estaba en la Ciudad de México en aquel entonces, manejaba ese tipo de cuestiones y realmente tuvimos grandes problemas. Jurídicamente esto obvio no se resolvió al como se pudo. Y las empresas extranjeras, en los ejemplos que manejé, cobraron lo que se pudo, porque todo en el caso del gobierno mexicano se les vino abajo el peso. Y hubo una gran cantidad también de demandas de personas que vivían en Estados Unidos, residían en Estados Unidos y tenían cuentas de depósitos en los bancos mexicanos. Había cuentas en dólares. Hoy hay todavía, pero muy pocas. En aquel entonces había cuentas en dólares y los cheques en dólares pues trabajaban del lado mexicano y los Estados Unidos sin problema alguno. Y esto, cuando se vino la devaluación, ocasionó también una gran pérdida para los mexicanos que se encontraban en Estados Unidos y hubo una gran cantidad de demandas Bancomer, por ejemplo, recuerdo cosas como estas que se presentaron en aquel entonces. Este fue el problema que se gestó en esta parte de finales del siglo pasado, pero no sé hasta dónde, no estoy actualizado en esto, hasta dónde ha avanzado esta reglamentación para poder solucionar este tipo de problemas porque con Estados Unidos no tenemos acuerdos específicos sobre la temática. Eso del derecho consuetudinario, este tipo de cosas, como que no me funciona en esta parte, porque lo que yo quiero es que si me deben, no sé, $10,000, pues que me paguen mis $10,000. No quiero que me vayan a pagar nada más $1,000 o $500, una cosa así como estas. Y si yo tengo depositados en México, $4,000 en una cuenta de ahorros y me van a dar nada más en pesos el equivalente a $30, pues como que tampoco me funciona, ¿no? Jurídicamente lo que yo quiero es que se me resuelva el problema y me den lo que a mí me toca. Es decir, tal vez seamos demasiado formalista hay que tomar en consideración el contexto en que se presentó en México esta situación, pero también requerimos de reglas que solucionen la problemática para aquellos, sobre todo los necesitados, aquellas gentes que compraban alguna cosa y les daban crédito. No sé cuál se puede ser la opinión sobre el particular. De hecho, muy interesante. De hecho, lo mismo que pasó en el periodo que refiere es lo que desata el tema del caso Miliangos. Porque antes, como estaban las monedas fijas, había un valor establecido. Cuando se libera, cuando colapsa el sistema de Bretton Woods, es precisamente que empieza esta volatilidad en el valor de las divisas, que unas se apreciaron y otras se devaluaron, y es precisamente que el caso Miliangos establece cuál era, sucedió un caso muy similar de que se buscaba una cantidad concreta cuando en realidad con base en la nueva realidad que describe Lord Wilberforce, se atiende. Ahora, respecto a qué es lo que hay en la actualidad, no hay, como bien dice, un tratado en materia financiera, no lo hay, hay reglas de operación que establecen instituciones como el BIE, el Bank for International Settlements, la Financial Stability Board, pero por ejemplo, para el caso concreto estadounidense, se tienen lo que se denominan transacciones de recompra, los repos, los famosos repos. ¿Cómo funciona un repo? ¿Sí? Cuando hay algún riesgo, y esto se activó incluso en el contexto de la pandemia por temores similares, cuando hay obligaciones por pagar, cuando hay ciertos riesgos de liquidez donde están involucradas las dos divisas, lo que se hace es un contrato de recompra. ¿Qué es un contrato de recompra? Digamos que lo que hace, en este caso hizo el Banco Central, es intercambiar, por así decirlo de forma sencilla, vamos a ponerlo, dólares por pesos mexicanos. Ahora, ¿por qué el Banco Central va a querer dólares estadounidenses? Porque a través de eso, en operaciones de mercado abierto, los distribuye entre las empresas, entre los bancos y las empresas que los necesitan para satisfacer las obligaciones contractuales y evitar, con base en las leyes de oferta y demanda, que hubiese un problema que derivara precisamente, como usted bien comenta, en depreciación. O sea, hay instrumentos de mercado abierto que actualmente están en las carteras de los bancos centrales que permiten aminorar ese tipo de impactos. Sí, también en materia actual, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos
de infraestructura de pagos, pues están las circulares generales emitidas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, tenemos, por supuesto, la ley de instituciones de crédito, tenemos la ley de sistemas de pagos, pero también tenemos las regulaciones de carácter general que aplican a la banca comercial, que aplican a los sistemas de pago, actualmente que aplican a la ley FinTech, donde vamos a encontrar elementos de monitoreo, de resiliencia operacional, de incluso de velocidad para el trámite de la orden de pago y la compensación y liquidación. Entonces, actualmente tenemos una amplia gama de herramientas normativas y consuetudinarias que permiten, y de mercado, sí, también, que permiten hacer frente de forma más eficiente a estos problemas que enfrentábamos en el siglo pasado, que se dio entre los 70s y 80s, decíamos, el caso Miliangos, incluso reflejó, no era reflejo de lo que eventualmente alcanzaría a México 6, 7 años después. Sí, acordémonos que en este contexto las comunicaciones no eran tan veloces, entonces en cierta medida podemos decir que la depreciación del 82 se desprendió del escenario que el propio Lord Wilberforce describió y que se estaba dando alrededor del mundo, no solamente en México, y ante lo cual se tuvieron que diseñar estas políticas de mercado abierto y por supuesto las recomendaciones de las instituciones que actualmente tienen, digamos, el, la labor de generar los estándares para el sistema financiero. Pero sí, partiendo sobre todo, por ejemplo, en el caso de Basilea III, en el caso de las recomendaciones del Financial Stability Board, tenemos medios para hacer frente, no infalibles, pero tenemos medios para hacer frente de forma más eficiente a este tipo de situaciones. Incluso ya estando en la crisis, la práctica de la crisis financiera nos lleva a decir que tenemos que modificar la ley en el vuelo, por ejemplo, en la crisis de 2007-2009, sobre la marcha tuvimos que reformar el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito para que la Reserva Federal pudiera invertir en Citibanamex y así impedir que los activos tóxicos afectaran a su filial, bueno, a su filial, sí se puede decir, en México y siguiera mandando las señales erróneas al mercado, cuando ese artículo 13 expresamente prohibía que una entidad soberana extranjera no podía participar en el capital social de un banco. Se tuvo que hacer sobre el vuelo, modificar ese artículo 13 para que precisamente la Reserva Federal pudiera invertir, al mismo tiempo que la Reserva Federal, también irónicamente, su artículo 13 del Federal Reserve Act también tuvo que ser modificado para poder hacer ese tipo de intervenciones. Entonces, actualmente hay más experiencia, hay medidas tecnológicas, hay medidas jurídicas que permiten atender este tipo de situaciones. Pero bueno, tal vez sí haya cosas como esas, pero frente a Estados Unidos es lo que me interesa. No tenemos en el derecho intraestatal normas de conflicto, no tenemos. Y carecemos de normas uniformes frente a Estados Unidos igualmente. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, totalmente. Pues entonces seguimos también siguiendo las mismas políticas de finales del siglo pasado. Es poco lo que se puede tener, a menos que trabajemos, sí, con mecanismos contractuales. Sí, no, o sea, totalmente de acuerdo con usted. Nada más que ahora, como bien dice, tenemos instrumentos contractuales de política monetaria que precisamente retrasa, vamos a decir, porque digamos, no lo cura de todo, o sea, retrasa o nos permite alivianar el impacto que derivaría precisamente en estos conflictos donde no tenemos estas reglas de forma clara. Pues sí, pues no, pues entonces muchas gracias. Hay que estar No, no, gracias a usted, doctor. a ver qué dice el banco, qué dijo el Banco de México el día de ayer también sobre el dinero que está saliendo, que no quiero comentarlo de momento, pero bueno, para muchos debe ser ya conocido el que está saliendo dinero del Banco de México para solventar lo que se debe o las transacciones o los tipos de cambio con el dólar en este momento, por lo que ha bajado también el precio del dólar, según los comentarios que vi el día de ayer. Pero todo eso no me quiero meter todavía. Y luego ando Doctor, metido en política. no se preocupe. Doctor, disculpe, una inquietud. ¿Usted cree que a través de los foros internacionales sea posible trabajar a un documento uniforme que nos pueda ayudar a hacerle frente a este tipo de retos? Porque sin duda como es un elemento técnico, quizás muchos de nuestros operadores jurídicos
Bueno, para empezar, quizás uno que, o sea, usted hacía un comentario, la verdad es que hay personas que sí tenemos mucho miedo a la tecnología y quizás en eso se van a enfrentar muchos legisladores, jueces, que en un momento dado, aunque como bien dice, ya hay unos elementos interpretativos, lo cierto es que estamos realmente en la prehistoria, muchos de los que estamos, bueno, me cuento entre ellos, estamos conociendo de este tipo de temas. ¿Hasta dónde entonces una uniformidad a nivel global nos podría ayudar a hacer frente a los retos que presenta este tipo de mecanismos, No, por decirlo un elemento de universalidad no es imposible, pero va a depender, repito, otra vez del tipo de activo. Ahora, algo que comentaba el doctor de forma muy interesante y por lo cual es precisamente complicado ejercer, estandarizar las transacciones en el contexto que él comentaba, es lo que pues, muchos autores han evidenciado, ¿no? El conflicto con la lex monetae que mencionábamos en un momento. O sea, yo por qué voy a sujetar mi política, lo que podría involucrar en un momento dado mi política monetaria en tiempos no ordinarios, no de crisis, este, a los caprichos de, bueno, no caprichos, a las necesidades de otras partes. Entonces también, por ejemplo, ahí, si hablamos, por ejemplo, del contexto de Central Bank Digital Currencies, vamos a tener un problema. ¿Cuántas partes van a estar, por ejemplo, sujetas a la estandarización de, por ejemplo, de un diseño? Que actualmente, por ejemplo, diseños de pagos uniformes no hay, sistemas de emisión del propio dinero, no hay un sistema uniforme, como decíamos, va desde un modelo completamente de banca libre hasta un modelo centralizado. Tenemos sistemas de banca central privados. Por ejemplo, en Bélgica, me parece, el sistema es de banca central es semiprivado, en Suiza es privado. O sea, el sistema de banca central no es igual al que tenemos aquí en México. Incluso con el vecino del norte decíamos es semiprivado y es descentralizado. Entonces, hay muchas recetas en materia monetaria que no permiten mucho esa estandarización en el contexto monetario. Ahora, si nos vamos a elementos dinerarios, ¿sí? Por ejemplo, medios de pago, la potencial digitalización de títulos de crédito o creación de nuevos medios de pago a través de blockchain. Sí, de hecho hay organismos, está Unidroit trabajando activamente en ellos, liderados por Sarah Green y David Fox. Ellos dos están liderando trabajos desde, me parece, 2019 en la materia sobre buscar reglas estandarizadas, tanto para el Common Law como para el derecho civil. La Law Commission para el Common Law está intentando también generar su propio manual e incluso mucho de lo que no hacía, pero actualmente hace es pregunta en sus consultas, oye, cuál es la experiencia en otras jurisdicciones para ver qué podemos incorporar aquí. Tal vez aquí a nosotros nos faltaría, por ejemplo, que alguna institución, tal vez la MEDIP, ¿no? Lidera alguna especie de la generación de algún reporte, de alguna guía, como lo hace la Law Commission, que también pudiese ser guía o que incluso pudiese bajar los principios que eventualmente pudieran derivar de alguna ley modelo de un hidroa, de un citral para este tipo de casos y que facilitasen a los académicos, que facilitase a los legisladores, que facilitase a los reguladores, que facilitase a los comerciantes la adopción de estas tecnologías, pero a final de cuentas sería un ejercicio de gobernanza con respecto a lo que son medios de pago. En cuestiones ya, por ejemplo, de una Central Bank Digital Currency, ni estas instituciones se meten porque ya hablamos, entran en conflicto, cuestiones de diseño de la lex monetaria, ejercicio de la política monetaria, diseño del sistema de emisión, donde ya son temas ya de política internacional. Pero con respecto a las prácticas, a los instrumentos que en un momento dado tienen que ver a la relación entre particulares, yo creo que sí se puede, ya hay esfuerzos en algunas jurisdicciones y yo creo que pues se podría generar algo, replicar algo en México con una institución como la MEDIP para que los afiliados, en general la sociedad mexicana pudiese tener un poquito más de tacto hacia dónde va la situación y además sería muy útil porque en la práctica mucha gente todavía sigue en este ideal del Bitcoin. A mí me ha tocado estar en un par de negociaciones con bancos precisamente donde llega un desarrollador y quiere venderle Bitcoin a Banorte. Obviamente, pues Banorte dice, esto no me sirve, no lo necesito, va incluso en contra de la regulación prudencial. Entonces, pues, ¿qué pasaría si la gente ya más con mayor información, con casos de uso reales, puede desarrollar y ofertar soluciones no solamente a bancos, sino a sistemas de pagos
y al público en general que pudieran satisfacer las necesidades que actualmente tenemos como, como sociedad. Muchísimas gracias, querido doctor. Pues no sé si quieran hacer algún comentario final, o también nuestro querido invitado. Bueno, pues querido doctor, muchísimas gracias por su generosidad para compartir su valioso tiempo con nosotros y poder compartir sus conocimientos, porque sin duda son de alta especialización. Muchos han tenido mucho miedo, todos hemos tenido miedo a acercarnos a este tipo de tópicos, pero en verdad gracias por ese extraordinario esfuerzo que ha vertido. Creo que a todos nos ha habido mucha claridad en muchas cosas que no conocíamos y que creo que ha sido muy importante y provechoso para medir. Le agradecemos muchísimo su tiempo y por supuesto su generosidad para estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar frente al foro, a las actividades y foros que ustedes presentan. Y para mí siempre es un placer poder intercambiar y refrescar también incluso las ideas que traigo. Pues muchas gracias. Afortunadamente esta presentación queda grabada para nuestras redes sociales, porque sabemos que hay compañeros de AMEDIP que por otras actividades académicas no se pudieron conectar, pero que nos hicieron mucho énfasis en que se pudiera grabar para poder compartirla y puedan revisarla más tarde. Pues no me resta más que agradecer mucho la presencia de todos ustedes para esta sesión de la academia. Por supuesto, visítenos en nuestras redes sociales para que nos podamos ver en la próxima sesión que corresponde al mes de junio. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.